Bueno, hoy vamos a ver si terminamos el capítulo 10 de 1 Corintios. Es un tema que viene tratando desde el capítulo 8. Y para entender claramente lo que apunta a Pablo, es que tenemos que ver entonces ese contexto, tenemos que tenerlo siempre presente. Acuérdense que Pablo está respondiendo la carta que le habían enviado a los corintios con preguntas sobre asuntos de la iglesia en Corinto. Evidentemente a los corintios, o a alguno de ellos, les preocupaba el tema de los sacrificados a los ídolos. Había hermanos que tenían demasiados problemas con eso, hermanos débiles, y ellos dicen que tenían conocimiento. Y Pablo le dice que ese conocimiento, que debían tener cuidado con la clase de conocimiento que tenían, porque ese conocimiento no era tan vasto como ellos pensaban. De hecho, Pablo comienza así, el capítulo 8, dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Eso sería como una cita a la carta que ellos le mandaron. El conocimiento envanece, dice Pablo. El amor edifica. Ese conocimiento sin amor más bien es perjudicial. No edifica a los hermanos. Al contrario, envanece, exalta a las personas. Aquel que cree que tiene ese conocimiento es como que se exalta a sí mismo. Y Pablo dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ese es el versículo clave. Si alguno cree que sabe algo, no lo sabe como tiene que ser, como tiene que saberlo. Le falta una vuelta de tuerca, está diciendo Pablo. En primer lugar, hacia los demás. Aquel que tiene ese conocimiento tiene que saber que sin el amor, ese conocimiento en realidad es malo. Pablo dice que tenemos libertad en Cristo, es verdad, pero que esa libertad tiene que ser siempre limitada por el amor hacia el otro. En el versículo 4 se menciona el conocimiento que los corintios decían tener. Dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Perfecto. Ese es el conocimiento y está bien. Esas dos cosas son ciertas. Los ídolos no son nada, son solamente madera, metal, hoy la hacen de plástico, de cerámica, no es nada más que eso. Y hay un solo Dios, un Dios verdadero, los demás son todos dioses falsos. Por eso ese conocimiento en sí mismo es bueno, pero si no se lo aplica con amor, entonces, al decir que un ídolo no es nada, yo puedo decir, me olvido de todo, me olvido si el hermano tiene problemas con eso, es problema de él. Y Pablo dice, no, el conocimiento tiene que ir acompañado de amor. Entonces, dice en el versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y en el versículo 11 dice: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Entonces hay todo una hilación de razonamientos acerca de esto, de que el conocimiento por sí mismo, sin amor, es perjudicial. Pablo dice, sí, sabemos que tenemos libertad, pero la libertad tiene que ser limitada por el amor. Y se pone a sí mismo como ejemplo, ustedes saben. Y le dice, yo con ustedes me limité en muchas cosas. En el capítulo 9, Pablo les muestra entonces aquellas cosas en las que él se limitó por amor a los corintios. Ustedes saben, él no recibió un peso de ellos, él trabajaba fabricando tiendas,
porque sabía que si él aceptaba dinero, esto podía ser perjudicial para ellos, hacerles de tropiezo. Entonces él dice, bueno, por amor a ellos no acepté un peso, de otras iglesias sí. Él les hace ver que él, teniendo derecho a casarse, no se casó, teniendo derecho a comer carne, no comía carne, por amor a los débiles. Se hace con los judíos, se hacía judío, con los gentiles, como si no estuviese bajo la ley. Porque él se toma su llamado, su misión, como una carrera. Y él dice que él no corría esa carrera a la aventura. No, él la tenía bien clara cuál era su meta y la manera en que corría. Dice, como un boxeador que tira golpes y no los tira al aire, los tira de manera certera. Vamos a ver esos versículos. Del 24, 9-24 hasta el final del capítulo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esa es la idea que Pablo quiere transmitir. Todos nosotros estamos en una carrera, que es nuestra vida, una carrera espiritual. La meta no está hablando de la salvación, está hablando del propósito que Dios nos dio a cada uno en este tiempo, en esta vida, a Él como apóstol, a cada uno, bueno, en lo que le toca. Que debemos hacer todo lo necesario para obtener el premio, para llegar a la meta. Yo como pastor, por ejemplo, tengo una meta que es, bueno, la edificación de la iglesia y tengo que correr de tal manera que obtenga ese premio, que la iglesia sea edificada. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso él dice, bueno, yo no como carne, él se limita, quiere decir, ¿no? Se prohíbe cosas que en realidad, cosas a las que él tiene derecho. No como carne para no quedar eliminado con los débiles. Si estoy con los judíos, bueno, si tengo que guardar el sábado para no ser tropiezo para ellos, para poder predicarle el evangelio, bueno, lo hago. O sea, él dice, cada cosa que yo hago, lo hago con el propósito de alcanzar a los judíos, a los gentiles, edificar a los débiles. Ese es el propósito de Pablo. No vivir cada día como lo que venga, digamos. Tener bien claro lo que él hace. Me viene a la mente un ejemplo que hace poquito lo vi de cerca. Una nena visitaba al padre y el padre siempre... Esto es un ejemplo que me viene a la mente porque tiene mucho que ver. Y el padre, están separados, el padre, digamos, siempre está enojado, con la nueva familia también las trata mal. Entonces la nena dice, no quiero ir más a la casa de mi papá. Ese hombre, por ese carácter, quedó descalificado, quedó eliminado para su hija. No le gusta ir. ¿Se entiende a lo que apunta? Entonces cada uno tiene que tener bien claro, para no quedar descalificado en lo que Dios nos puso. Como padres, como esposos, como esposas, en todo sentido. Y el ejemplo es Israel. Pone el ejemplo de Israel en el capítulo 10, que miles salieron de Egipto, pero solamente 2 llegaron a la tierra prometida. Esos miles y miles que quedaron en el desierto no alcanzaron la meta, digamos, por pecados. Y Pablo enumera esos pecados como ejemplo en estos primeros versículos del capítulo 10, y vemos que ellos codiciaron las cosas que dejaron en Egipto, que se entregaron a la idolatría, que cometieron inmoralidad sexual, que tentaron a Dios, que murmuraron contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. Y todas estas cosas hicieron que ellos quedaran en el desierto, no llegaran a la meta. Solamente Josué y Caleb llegaron. Y Pablo dice, bueno, esto tiene que servir como ejemplo para la iglesia.
no caer en esos pecados, no andar como a la aventura, no tirar golpes al aire. Tenemos que tener cuidado de no caer en este tipo de tentaciones, en este tipo de pecados. Y Pablo dice entonces, aquel que piensa que está firme, mire que no caiga. Está hablando de los que se creen fuertes, aquellos que le preguntaron sobre la comida dedicada a los ídolos, aquellos que decían, hay hermanos aquí que son débiles, y Pablo les dice, bueno, vos que te crees fuerte, cuidado que no caigas. Entonces, primero les habla sobre los demás, que ese conocimiento, esa libertad que ellos tienen puede ser perjudicial para otros. Y ahora les muestra que esa libertad que creen tener, esa firmeza, esa fortaleza que ellos creen tener, puede ser muy perjudicial para ellos mismos, para aquellos que se creen fuertes. Por eso dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y les da la palabra, digamos, de aliento, y le dice, bueno, pero no, ninguno va a ser, primero que ninguna tentación va más allá de sus fuerzas, no van a tener una tentación que no sea humana, les dice. Le está diciendo que los problemas que pueden llegar a tener, las pruebas que pueden llegar a tener en la vida, son las pruebas que tienen todos, ni más ni menos. Y que está la garantía de que Dios es fiel y que no va a permitir que sean tentados o probados más allá de lo que puedan resistir. Y encima que además de la prueba les va a dar la salida para que puedan soportar esa prueba. Esa es la promesa de Dios. Ahora, sabiendo esto, que las tentaciones que vienen a los creyentes son soportables, no van más allá de sus fuerzas, que Dios le da la salida. Entonces Pablo se detiene en el tema este de el que cree estar firme, mire que no caiga. Siempre en definitiva está hablando de la pregunta inicial. La pregunta inicial era ¿sobre qué? Sobre la carne ofrecida a los ídolos, ¿no? Bueno, que ellos tenían ese conocimiento que los ídolos no son nada y que hay solo un Dios. Ese era el conocimiento que tenían los fuertes de Corinto. Ese conocimiento, si no aplicaban amor, podía ser perjudicial para los demás. Ahora, si ese conocimiento te hace sentir a vos fuerte, confiado en vos, en tus propias fuerzas, ese conocimiento te puede hacer caer. Por eso dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y acá dice entonces el peligro que enfrenta aquel que cree estar firme. Acordate que Corinto era una ciudad llena de idolatría. Había todo tipo de templos paganos y que la vida social pasaba por esos templos paganos. Vos si pertenecías a un gremio, de algún trabajo, no sé, eras albañil, tenías que afiliarte al gremio de los albañiles y ahí había un dios pagano. Si pertenecías a un partido político, tenía que ver con la religión. Era una ciudad totalmente sumida en la idolatría. Y el que cree estar firme, dice, mire que no caiga. Por tanto, dice Pablo en el versículo 14, amados míos, huid de la idolatría. ¿Tenemos claro entonces el contexto de lo que estuve diciendo recién? ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No hay preguntas sobre esto? Porque ahora vamos a avanzar sobre el tema de la idolatría en la iglesia. Porque él está hablando a cristianos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo
o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Huid de la idolatría, dice Pablo, como un pastor amoroso. Fíjate cómo él los trata con esa dulzura. Amados míos, les dice. Le está diciendo algo muy fuerte, una orden tajante, pero se los dice como amados, como un padre que cuida de sus hijos. Por eso dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Por eso, amado, dice, huid de la idolatría. No dice, huyan de los ídolos, porque sabemos que el ídolo no es nada. Ahora, el problema verdaderamente serio es la idolatría. Y la idolatría sí que está ahí. Y que sí que es un peligro. Y es un peligro muy, muy sutil. Dice en el versículo 10 del capítulo 8, dice así, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea, en este capítulo, en el capítulo 8, Pablo parece permitir al cristiano comer en un templo pagano. Y le dice, el problema ahí es que vos podés ser de tropiezo a otro cristiano que es débil. ¿No es cierto? Pero ahora Pablo le dice, bueno, vos que pensás que estás firme y querés hacer algo así, no solamente podés ser de tropiezo a otro, sino que podés ser de tropiezo para vos mismo. Tenés que tener mucho cuidado. Es más, dice, la orden de Pablo no es que, bueno, tened cuidado con la idolatría. Dice que, huid. En otro capítulo anterior, él había dicho, huid de la fornicación. No está diciendo, bueno, podés andar jugando un poquito ahí, pero cuando llegás a un límite te pegás la vuelta. No, huí. Huí quiere decir, no estés ahí dando vueltas, no estés jugando con eso. Es muy bueno que Pablo diga esto, porque es muy común en muchos cristianos acercarse lo más posible al pecado pensando que no va a llegar hasta el límite, que cuando llega al límite no va a saltar.
Y no se da cuenta que ya con el hecho de andar fascinado con ese juego, ya hay pecado. Entonces Pablo dice, huid de la idolatría. ¿Vos estás pensando que podés ir a un templo pagano a comer sin que eso te afecte? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso te recomiendo, por eso te recomiendo, por eso te ordeno. Huí de la idolatría. Huí. Como también tenés que huir de la fornicación. Huí. Entonces no es el problema el ídolo, porque el ídolo en definitiva, como decíamos, es piedra, es cerámica. El problema está en el ambiente en donde ese ídolo está. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Te acordás que en el capítulo 3 él les dice, yo no puedo hablarle a ustedes porque son como niños en Cristo, no les puedo dar comida sólida porque son como niños? Bueno, ahora Pablo le dice, bueno, a ver, tienen que ponerse en una situación de sensatos. Les voy a hablar como si son como personas maduras, que tienen discernimiento. En el capítulo 2 dice que el hombre espiritual discierne todas las cosas. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora Pablo le dice, ustedes tienen que ahora poner discernimiento en lo que yo voy a decirles. Madurez, eso es lo que Pablo les está reclamando. Piensen como personas maduras, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Dejen ya entonces las cosas de niño y piensen con sensatez. Él les dice, huyan de la idolatría. Les dice, piensen bien lo que les voy a decir. Y les pone un ejemplo que conocen, que es la Cena del Señor. Una celebración que como cristianos hacemos muy seguido. Nosotros lo hacemos prácticamente todos los domingos. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Así como nosotros decimos que el ídolo no es nada, el ídolo es palo, es piedra, el vino es solo vino y el pan es solo pan, ¿o no? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, pero vos fíjate que la copa significa mucho más. Es vino, pero tiene un significado mucho más profundo. El pan es solo pan, pero para nosotros tiene una significación mucho más profunda. Dice, la copa de bendición, cuando dice la copa de bendición, se cree que se refiere a, ustedes saben que el Señor Jesús instituyó la Cena del Señor en la última Pascua. Él se reunió con sus discípulos a celebrar la Pascua, ya saben eso, ¿no es cierto? Cuando celebran la Pascua los judíos, toman 4 copas en 4 momentos diferentes. La tercera copa se la llama la copa de la bendición. Ahí el dueño de casa bendice al Señor, da gracias al Señor. Entonces se le llama la copa de bendición. Y se cree que el Señor Jesús instituyó la Cena del Señor justamente cuando bebieron esa copa, la tercera copa de la noche. Por eso dice, la copa de bendición que bendecimos, quiere decir por la que damos gracias, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Nosotros entendemos que cuando nosotros tomamos la copa, ese vino, que es vino, estamos en comunión con Jesucristo, estamos en completo acuerdo con Él. Nos identificamos con Él, estamos diciendo, entendemos profundamente lo que significa esto. Y estamos totalmente de acuerdo, estamos en comunión. ¿Se entiende a lo que voy? Comunión en el griego es koinonía. Estamos en comunión con Cristo. No es la comunión de la sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre por nosotros. Y nosotros entendemos que ese vino representa ese sacrificio. Y entendemos que ese sacrificio fue por nosotros.
y nos identificamos con Jesucristo. Hay una significancia muy grande en ese poco de vino, que no es solamente vino para nosotros, aunque no deja de ser vino. El pan es pan. Ustedes saben que los católicos romanos y otras denominaciones mal entienden la palabra comunión. Acá dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, los católicos romanos dicen que comunión quiere decir que verdaderamente ese pan y ese vino, cuando comemos el pan y tomamos el vino, verdaderamente tenemos comunión con Cristo y con su cuerpo y con su sangre. Quiere decir que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo, según ellos, ¿no? Y la sangre en la sangre de Cristo, literalmente. Según ellos se produce el milagro de la transustanciación. No dice eso la Escritura, claramente. Hay otras denominaciones que le dan un significado especial, aunque no creen en la transustanciación. Ellos entienden que hay una presencia especial de Cristo en ese acto y que los que participan de ese acto son bendecidos espiritualmente de una manera especial. Nosotros tampoco creemos en eso. Nosotros creemos que esto es un símbolo que en la que entramos en comunión con Cristo, que estamos en comunión con Cristo, y una comunión que también se produce a nivel horizontal con los hermanos. Cuando dice la comunión del cuerpo de Cristo, el Señor dijo, este pan simboliza mi cuerpo, esto es mi cuerpo, dice. Ahora, el cuerpo de Cristo también es, cada uno, o sea, el cuerpo somos nosotros, la iglesia. Por eso en el capítulo 11, Pablo va a decir que el que no discierne el cuerpo de Cristo está en falta, ya lo vamos a ver. Entonces, ese acto de participar del pan y del vino es muy significativo para nosotros, porque es un acto donde tenemos comunión con Cristo mismo y con los hermanos. Y no deja de ser pan y ser vino. Nosotros no podemos decir, bueno, es solo pan y vino. No, es mucho más para nosotros. También dice, da el ejemplo de Israel. Bueno, dice, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esto también una enseñanza para que cuando hagamos la cena del Señor sea un solo pan. ¿Amén? Que es el verdadero símbolo. Bueno, ahora, dice, mirad a Israel según la carne. No la Israel espiritual, sino la Israel según la carne. Se está refiriendo al ejemplo que había dado antes. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Bueno, cuando Israel hace un sacrificio, por ejemplo, los sacerdotes, los levitas, hacen un sacrificio en el altar, ustedes saben que ellos también, una parte era quemada, otra parte era para comer, una parte era para los sacerdotes, otra parte para los que daban el sacrificio, para los que ofrecían ese sacrificio. Dice, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Claro, ¿cómo no van a ser partícipes? No solamente por el hecho de comer, sino por el hecho de estar en comunión. Al comer ese sacrificio, están diciendo, estamos completamente de acuerdo con todo lo que está pasando acá. Están en comunión verticalmente con el Señor y también con los que participan de del sacrificio. ¿Se entiende? Hay una comunión. Pero Pablo no se está refiriendo al sacrificio de un becerro o de un cordero. Se está refiriendo al sacrificio que hicieron al becerro de oro. ¿Te acordás de Moisés? Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y el pueblo dijo, tarda mucho, le dijo a Aarón, hacete un par de becerros para que nosotros lo adoremos, unos dioses. A ese becerro, ¿cómo lo llamaron? A esos dos becerros, ¿cómo lo llamaron? Jehová. Ellos estaban adorando, según ellos, a Dios, pero era un Dios que ellos se crearon. Ahora, lo que está diciendo acá, esas personas, cuando hicieron ese sacrificio y comieron de ese sacrificio,
¿No estaban en comunión también a nivel horizontal y a nivel vertical? Pero no con Dios. No estaban en comunión con Dios. Entonces, ¿comunión con quién estaban? Pablo dice, ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Sabemos que no. Los ídolos no son nada. No es el problema los ídolos. ¿El problema cuál era? ¿Huir qué? De la idolatría. No, el problema no está en los ídolos. El problema está en la idolatría. Ellos, al participar de ese sacrificio, al obrar, al estar ahí, adorando a un Dios que no es Dios, dice Pablo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Saquen la palabra gentiles porque se está refiriendo a Israel, al Israel según la carne. La Reina Valera mandó gentiles y no tiene que ir gentiles ahí, porque claramente se está refiriendo al Israel de la carne. ¿No te fijas el versículo anterior? Si lees otras traducciones no dice gentil. Antes digo que lo que sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahí está el tema. O sea, claro que el ídolo es palo, o es piedra y nada más. Pero al participar de eso, vos estás siendo partícipe de los demonios. Estás en comunión con los demonios, porque no hay un término medio. No es que, bueno, no adoran a Dios, pero son buena gente. No pasa nada, es inocente. No es así. Vos sabés que o es el reino de Dios o es el reino de las tinieblas. Si no adoran a Dios, adoran a los demonios y punto. No hay un término medio. Por más que se llame, ellos lo llamen Jehová, por más que lo llamen Jesús, a los demonios es que adoran. Con los demonios participan. Y si vos estás en esa comunión, es que estás participando con los demonios. Vos no podés decir, yo voy ahí, pero a mí no me afecta. Vos estás con tu presencia ahí, vos estás participando con los demonios. Estás de acuerdo con todo eso. Estás afrentando a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Estás ofendiendo a Dios al estar ahí. Y esto es muy serio porque estamos hablando no solamente cuando vas a participar no sé, a un culto del Gauchito Gil, que no vas a ir. ¿O sí? No. O de San la Muerte, no creo que vayas. Pero cuidado cuando vos pensás, no pasa nada, son personas que son buenas, no, están equivocadas, pero no. Acá no hay tan equivocadas, acá hay comunión con los demonios. Si no adoran al Dios verdadero, adoran o tienen comunión sin darse cuenta con demonios. Entonces cuando se dice que se adora a Jesús y no es el Jesús bíblico, se dice que se adora a Dios y no es el Dios bíblico, entonces no podemos nosotros tener comunión. Porque nuestra presencia ahí hace que participemos de eso. Estamos de acuerdo, eso es lo que está diciendo Pablo. Y no se puede estar de acuerdo con una cosa y con la otra. ¿Sí? Eso se hace efectivo a iglesias donde sabemos que el evangelio cristiano es. ¿Qué te parece? De hecho pasa que cuando hemos pasado por esos lugares, uno tiene como la gana de decir, no, voy, les digo, lo hago despertar, les comento, no sé qué, y uno se queda ahí, no, pero es difícil, pero seguís compartiendo como para que te pones como que vos sos el salvador de esas personas. Compartís, pero a su vez, como decís, no puedes estar de acuerdo con una cosa y con la otra. Porque si es un lugar donde no se predica un verdadero evangelio, por más aprecio que te tengan... Hay un solo evangelio, hay un solo Jesús, dice, hay un solo Espíritu, un solo Salvador. No hay otro. Por ahí ya levantaron la mano, sí. No, Robert, porque aparte dentro de una religión
idolatría de un acto religioso, pero recuerdo que cuando hablamos sobre la Navidad, has tomado este pasaje, no sé si puntualmente este versículo, pero sí en este contexto de Corintios, sobre los sacrificios, que el hecho de participar también en una Navidad es tener este tipo de comunión cuando se mezcla la idolatría del Papá Noel con el pesebre y etcétera. O sea, que se hace todo un combo. Pero también lo dijimos eso. El tema está cuando se mezcla la idolatría claramente. O sea, ahí está con Papá Noel y todo. ¿Viste? Bueno, ahí estás participando. Pero no es solamente en eventos que está No. bien clara la idolatría, sino que a veces es sutil que vos decís, bueno, esto es... Yo me acuerdo, por ejemplo, yo participé 1000 veces. Y hoy lo pienso y no puedo creerlo, pero participé 1000 veces de eventos donde, bueno, de hecho yo estaba ahí como uno que enseñaba una cosa que no era de verdad. Y me acuerdo de esas reuniones unidas que hacíamos. Y me acuerdo particularmente de una mujer que pegaba unos alaridos, pero tremendo. Yo no sé, vos, Fernando, si te acordás de esas reuniones unidas. Había una mujer que grita, pero era, claro, hoy lo veo, satanista, es re contra satánico. A mí se me viene a la memoria, a mí me ha pasado, por ejemplo, mi hermana, un pariente me invita a un bautismo. Claro. Choca, pero voy porque si no es como que se ofenden. Bueno, ya está, ¿eh? Pero vos al ir, o sea, ¿sos libre para ir? Claro que sos libre para ir. Ahora lo que te está diciendo Pablo es que vos al ir estás participando. Eso es lo que está diciendo. O sea, no es que tu presencia ahí es así nomás, estás participando. ¿Te das cuenta? Igual en Salta, cada pueblo tiene su patrono y hacen una procesión. Claro. Un tema, además ahora que Claro. Bueno, los carnavales, y algo bien claro, los carnavales son festividades recontra paganas, lo sabemos. O sea, si vos te vas a Yapeyú, ¿cómo es donde hacen Gualeguaychú? Si vos te vas a Gualeguaychú, tenés la libertad para ir, ¿y quién te va a detener? Andá. Pero vos tenés que saber que estás participando de eso, no es que es algo liviano. O sea, vos estás participando de esa festividad. Allá en Salta tienen la Pachamama, bueno, desentierran al diablo y todas esas cosas. Claro. Bueno, en Punta Alta ahora, como en Punta Alta hay mucha gente provinciana, entonces el carnaval hacen eso. En el Parque San Martín desentierran al diablo y lo sueltan. Y cuando termina el carnaval, lo vuelven a enterrar. O sea, y vos después participás de esas fiestas, pero tenés que saber que estás como en comunión con demonios por participar. O sea, estás diciendo, no te estoy diciendo que te endemoniás, ojo, te estoy diciendo que vos estás en comunión, estás de acuerdo con todo eso. Porque eso tiene un significado bien claro, así como para nosotros la cena del Señor tiene un significado y nosotros participamos de eso y estamos de acuerdo con eso. Si vos participás de esas cosas, quiere decir que también estás de acuerdo. ¿Tenés comunión entonces con Dios y tenés comunión con los demonios? No puede ser. Y eso es lo que dice Pablo ahora, a continuación. ¿Se entiende? Terrible lo que está. Es terrible. Es terrible, pero es lo que está diciendo Pablo. Por eso dice, no está diciendo, bueno, tengan cuidado con la idolatría, huyan. Porque están en comunión con los demonios. Eso es lo que está diciendo. ¿Vos que te querés fuerte? Huí. ¿Cómo cuesta, Porque le buscamos la vuelta. No, pero están bien, no, pero son buenas personas. Yo sé que son buenas Claro. personas. Y uno va... Porque esa liberación. Sí. No, es que uno es el que pone trata de adornar, de disfrazar. Y acá Pablo lo dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces vos decís, bueno, yo voy a ir a comer ahí, pero no, mirá, a mí no me hace nada, Pablo dice, si vos vas ahí te haces partícipe con los demonios, y yo no quiero que te pase eso. Eso está diciendo. No está hablando de lo que pueda causarle a otro, está diciendo a uno mismo. Y dice, mirá, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor
y de la mesa de los demonios. No hay un punto medio, no hay nada que hacer. En 2 Corintios, vos sabés, ¿qué tiene que ver los ídolos con el Señor? Belial, con el Señor. No hay nada que ver, no tiene nada que ver. No podés llevar el mismo yugo. No se puede, no se puede. O provocaremos a celos al Señor. Vos fíjate lo que está diciendo Pablo. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Porque esa es la idea. O sea, si el Señor te está diciendo no hagas esto, entonces vos decís, no, yo puedo hacerlo porque en realidad tengo más fortaleza de lo que el mismo Señor. Si el Señor me dice no lo haga, yo lo hago. Pero provoco a celos. Dios es celoso. Pero no es celoso como nosotros somos celosos. Nosotros somos celosos porque somos egoístas, inseguros. Nuestros celos son pecado. Pero el Señor tiene celo santo. Él guarda su santidad. Y nosotros no podemos provocar a celos al Señor como hizo Israel. Es como, lo que está diciendo es como que nosotros estamos coqueteando con los demonios. No, no se hace eso. No somos más fuertes que el Señor. Si el Señor nos prohíbe hacer una cosa, nosotros no podemos decir, bueno, pero yo estoy por encima de eso. Yo tengo más fuerzas todavía. Entonces Pablo dice, bueno, esto es así. Ahora te pone las cosas de manera práctica. Bueno, ¿qué era la pregunta que me habían dicho? Dice Pablo, bueno, sobre los sacrificados a los ídolos. Bueno, vamos concretamente a eso. Ya dijo que no participemos de esas festividades, de esas celebraciones, no participemos. Ahora dice, en la vida cotidiana, ¿qué pasa con la carne sacrificada a los ídolos? ¿Podemos o no podemos comer? ¿Qué pasa si nos invita un pagano a la casa? ¿Podemos ir o no podemos ir? Bueno, acá está. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Viste que esto ya lo habían hablado antes. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Lo había dicho sobre la sexualidad, ahora lo dice sobre la idolatría. Todo me es lícito, pero no todo me es provechoso. O sea, mi libertad, está diciendo, está limitada por lo que es provechoso para mí. Y dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo me conviene, está hablando de uno mismo. No todo edifica, está hablando de los demás. O sea, todo me es lícito, pero no todo hace que yo pueda edificar a los demás con mi conducta. Tengo que pensar en lo que me conviene y en lo que edifica al otro, en lo que me conviene a mí y en lo que conviene al otro. ¿Se entiende? Siempre tengo que tener los intereses del otro por encima de los míos. Somos cristianos. Parece que a veces, tanto hablar de libertad, de conocimiento, nos olvidamos de lo esencial. Somos cristianos, somos personas que aman. Nosotros tenemos que amar al otro, al prójimo, como a mí mismo. Pablo dice, yo tengo que estimar al otro como superior a mí. No tengo que velar por mi propio bien solamente, sino también por el de los otros. Todas las cosas son lo que hacen a la esencia del cristiano. Un cristiano sin amor no es un cristiano. Entonces Pablo dice, no, todo me es lícito, tengo libertad, pero mi libertad está limitada por lo que me conviene y por lo que le conviene al otro. ¿Sí? Entonces, concretamente, de todo lo que se vende en la carne, en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Claro, lo dijimos varias veces. Vos ibas a la carnicería, ibas a encontrar que la carne común estaba a 1.200 pesos el kilo, pero la carne que había sido sacrificada a los ídolos está a 700. La misma carne, solamente que esa estaba sacrificada a los ídolos. Entonces Pablo dice, comprate la barata, no hay problema. No preguntes, dice. Comed
sin preguntar nada por motivos de conciencia. No preguntes por motivos de conciencia. ¿Por qué? Porque los judíos sí tenían que preguntar. Los rabinos enseñaban a los judíos que vayan a la carnicería, pregunten por la carne, y si no era comida kosher, no la compran. Esos judíos se convierten al cristianismo. ¿Me traes un vaso de agua? Esos judíos se convirtieron al cristianismo y tenían la misma costumbre. Y Pablo dice, no pregunten, ustedes son libres. No pregunten nada, no quieran saber, no les importa a ustedes dónde viene esa carne. Es carne, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo es lo mismo. Dios es el Señor de todo y esa carne es carne. No preguntes. Te la llevas y te la comes. Gracias. Carne. Ahora, ¿qué pasa si te invita un incrédulo? Dice, mirá, ahora, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, acá Pablo te dice, mirá, te invita un pagano, un incrédulo. Depende de vos ir o no ir. ¿Querés ir? Andá. No querés ir, no vayas. No hay mandamiento sobre eso. Eso según lo que vos quieras. Pero Pablo siempre... siempre recomienda, si lo conocemos, no crear ninguna barrera con el incrédulo. Él dice, con los judíos yo me hago judío, con los que no tienen ley como si yo no tuviera ley, para ganar a algunos. Entonces Pablo nunca te va a decir no vayas. Lo que te dice, bueno, en esto vos tenés libertad a elegir. Si querés ir, andá, si no querés ir, no vayas. Y que te sentás ahí, te traen un pedazo de costilla y te la comés sin ningún problema. Cométela, ponele chimichurri y dale. Si querés de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. No tengas ningún problema en comer lo que te ponen. Pero, dice, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esa frase del Señor, porque del Señor es la tierra y su plenitud, aparece en la Reina Valera, no aparece en las otras traducciones. No es que esté mal, porque de nuevo te está diciendo, en realidad no hay problema en la carne sigue siendo la misma, por más que te hayan dicho, la carne es la misma. Ahora, vos tenés que dejar de comer, porque la frase quiere decir eso. Cuando dice no lo comáis, quiere decir dejá lo que estás haciendo. ¿Estabas comiendo? Y te dicen, esta carne es sacrificada a los ídolos, no lo comas más. Dejala. No porque haya cambiado la carne sigue siendo carne, sino por causa del que la declaró. Porque vos sos un cristiano confeso, vos fuiste ahí como cristiano, con la intención obvia de que esa persona pueda conocer al Señor. Y si esa persona te dice, vos sos cristiano, pero esto que estás comiendo fue sacrificado a los ídolos, te está probando. Quiere ver hasta dónde vos tenés en alta estima tus creencias. Entonces, si vos seguís comiendo, es como si le dijeras, bueno, mi fe no es tan importante para mí, porque él te está diciendo eso. A ver hasta dónde vos, te está probando en definitiva. Entonces, por él, por la persona que te lo dijo, ya sea que era un débil en la fe o un pagano, vos dejás de comer. No por tu propia conciencia, porque a vos no te hace nada, sino te dice, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Bueno, acá Pablo hace dos preguntas. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y después en el versículo 30 dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias?
Entonces Pablo te dice, bueno, deja de comer por el otro, por el que te lo dijo, y por si hay algún otro ahí que puede llegarle a ser de tropiezo. Vos no comas más porque te dijeron que eso es una carne dedicada a los ídolos. Y estas preguntas, que no son tan fáciles de resolver, porque hay algunas versiones que entienden como que Pablo se adelanta a las objeciones que puede poner el creyente. Te dicen, ¿cómo tengo que dejar de comer? Fíjate, la versión Palabra de Dios para Todos dice, pero alguno puede preguntar, ¿por qué ha de ser juzgado en mi propia libertad por la otra persona, por lo que otra persona piense que está mal? Si doy gracias por lo que como, ¿por qué se me ha de criticar por comer? No está mal esa interpretación, o sea, acá está diciendo que uno, el que deja de comer, dice, ¿por qué tengo que dejar de comer si soy libre? Pero lo que parece decir Pablo acá es que no tengo que dejar que esa libertad que es buena se transforme en algo malo, en algo criticable. ¿Se entiende? A ver, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Que el otro juzgue que esto que yo hago, que la libertad que yo tengo, que es buena, juzgue que es mala. Se malinterprete mi libertad. Y después, si yo doy gracias antes de comer y me dicen que esa comida es sacrificada a los ídolos, entonces el otro va a pensar, y sigo comiendo cuando me informan eso, el otro va a pensar que cuando di gracias era un mentiroso, un hipócrita, porque en realidad no me importa a Dios. A mí lo que me importa es la carne, yo quiero seguir comiendo carne. Y acá está diciendo, no importa la comida, lo importante es la conciencia del otro. Entonces deja de comer, no porque esa carne tenga algún valor más allá. El tema es que el otro va a pensar que tu fe no es lo suficientemente importante, que tu Dios no es tan importante para vos como para dejar de comer. ¿Se entiende? ¿Está claro? Entonces, si vas a comprar carne en la carnicería, compra cualquier carne. Ahora, si te invitan a comer, comé. Pero si te dicen, esta carne es sacrificada, ahí deja de comer. Y eso de que te dicen que es sacrificado a los ídolos, hoy por hoy, o sea, sería muy raro ir a comer a la casa de alguien y diga, no, mira esto de... Y hoy por hoy no tendría validez prácticamente. Porque... Y si no ya te dice, vos come tranquilamente. Claro, la verdad nunca me pasó que claro. No, mira esto que le damos a tal o se le claro. damos a tal persona. No, pero por ahí, qué sé yo, se hace una, no sé, una fiesta de algo y vos sabés que lo que está en el corazón de la persona que lo organiza no tiene que ver con Dios, digamos, por decirte algo, ¿no? No sé, o sobre, no sé, se me ocurre, ¿no? O los negocios, que siempre pasa por ahí, no sé, hay algo en el, vos sabés que lo que está en el corazón del hombre que lo organiza o lo que está invitando a eso no tiene que ver con Dios, ¿no? Claro, el tema acá es... Sería también una muestra de idolatría, sería... O alguien que se paga un asado, y dice, bueno, vamos a un asado, y listo, ¿de dónde salió la plata? No, qué sé yo, me agarré del trabajo lo que sobró. Claro. Entonces no voy a ese asado, Claro. Por más que lo pagué vos, no lo voy. O como cuando hablamos de Navidad. Si se juntan a comer, Claro. juntan a comer. Pero no, vamos a juntar a comer porque es el cumpleaños de Jesús y Jesús me ama. Y el Papá Noel y todo. Claro. Claro, la comida para Papá Noel, comés vos. Claro. Ahora, si no se habla nada, no se dice nada, no se espiritualiza, Claro. no se dice. ¿Sí? Bien. Entonces, como conclusión, Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y acá está el resumen. O sea, todo lo que vos hagas tiene que ser para la gloria de Dios. Si vas a comer, que sea para la gloria de Dios. Si vas a dejar de comer, que sea para la gloria de Dios. Y todo lo que vos hagas en cada ámbito de tu vida tiene que ser para la gloria de Dios. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio
de Él, todo, todo. Entonces, si me invitan a comer, bueno, mi conducta tiene que glorificar a Dios en todo. Y así es donde yo vaya. O sea, lo que está diciendo Pablo, vos tenés que ser la misma persona en cada lado que vas. Siempre tenés que poner al otro por encima de tus propias necesidades, de tus propias libertades, de tus propios derechos. Pedro dice en 1 Pedro 4:11, si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo dice, no sea tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ese es el tema. Va a ser de tropiezo cuando comiendo, él lo decía al principio, va a ser tropiezo para los débiles, va a ser tropiezo para los paganos. No, no sea tropiezo. Como Robert, cuando, más allá que viene acordando también el tema de siempre tener la idea de ganar, hermano, más allá de lo que vos quieras satisfacer en el momento. Como hablamos cuando nos juntamos a hacer un asado, en un feriado, a comer, Claro. no decimos no traer alcohol. Uno podría decir, no, pero Claro. es un feriado, si yo trabajo Claro. todo el día, Claro. ¿por qué no me puedo tomar una copita de vino? Y vos fijate cómo estás pensando siempre vos. Claro, Ni siquiera en el hermano que le podría ganar mal o lo podría ver mal como... perfecto. No, ya ni siquiera en ganar, Claro. hermano. De decir, no voy a tomar. Claro, Y en este caso, ¿cómo le predicas? No claro, estás pensando en vos, en qué querés tomar, en por qué no lo puedes hacer, Claro. si soy libre de hacerlo. exactamente. Lejos de ganarte al hermano. Exactamente. Perfecto. Entonces dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Fíjate, ese es el tema. Pablo dice, yo no corro como a la aventura, no golpeo como quien golpea al aire, yo siempre estoy pensando en el otro, eso está diciendo. Entonces, no solamente no soy tropiezo, sino que yo tengo que poner el beneficio del otro en primer lugar, con el propósito de ganarlo. Dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ahí está la clave. Pablo no está buscando que la gente simpatice con él. Él no es que le está escapando a decir las verdades de Cristo, verdades que verdaderamente ofenden. Él lo que está diciendo, yo no voy a levantar barreras innecesarias, porque si va a ofender, que sea la palabra la que ofenda. De hecho, nosotros conocemos la historia de Pablo. Y Pablo le caía bien a muy pocas personas. Lo apedrearon, le dieron azotes. Él no estaba buscando quedar bien con los hombres, pero él dice, de lo que dependa de mí, yo no voy a levantar barreras, voy a ser gentil. De hecho, en Filipenses, al terminar la carta, él está preso cuando escribe la carta de Filipenses. Y él dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces Pablo tenía ahí a los soldados romanos y él era gentil. Él no iba a levantar barreras innecesarias, pero él iba a decir el Evangelio tal como es. Por eso también él dice en Hechos 20:20, hablándole a los ancianos de Éfeso, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Él hablaba el Evangelio tal como es, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Y eso, si ofende, que ofenda. Pero no seamos nosotros los que ofendemos por nimiedades, por cosas que no tienen importancia. Lo importante es poder anunciar el Evangelio tal como es. Y eso ya va a traer suficientes enemigos. Así que Pablo dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Por eso él dice, yo no voy como a la aventura. Yo no golpeo como quien golpea al aire. Los golpes son certeros. Lo que no es importante lo dejo de lado. Para poder predicar el Evangelio, para poder no quedar eliminado delante de las personas. Esa sería la idea. Y así termina el capítulo 10. El capítulo 11 comienza diciendo, sed imitadores de mí. Esto que Pablo nos dice
bueno, es lo que Él vive y nosotros tenemos que imitarlos.